8 horas. 8 horas laborales. Esa es la discusión de hoy. Porque, sí, señor productor, sí. De los creadores de malinterpretaron lo de las micheladas, hoy llegan, malinterpretaron los de las 8 horas. Por eso es que les digo, hijos de Dios. O sea, de verdad, a Beatriz Paredes le puedes criticar lo que dice y te lo va a defender, pero a Xochitl Gálvez le criticas lo que dice y su segundo acto es que así lo entendieron ustedes. Yo no dije eso. Y claramente lo dijo. Entonces, ahí les va. ¿Qué pasa con lo de las benditas 8 horas? En el debate, en el foro de Monterrey, que fue el del sábado, se aventaron un tema, o sea, se aventaron un segmento económico relacionado con la economía del sur y la economía del norte, o la economía de México. Y entonces, en ese debate, pues Beatriz Paredes planteaba ciertos temas relacionados con justamente el sureste mexicano, etcétera. Y hubo un planteamiento en el que Xochitl le responde a Beatriz, ¿no? O sea, se enfocaron mucho en la economía y en la región y demás. Entonces, mientras Beatriz Paredes, y se los voy a poner, te hablaba de cómo la economía, cómo deben conectar al México del Norte con el México del Sur, y esto fue justamente en Monterrey, uno de los estados donde su gobernador quería cancelar al sur porque decía que los del sur se dormían mientras los del norte trabajaban, es una concepción cultural bastante mala. Tenías a una Beatriz Paredes sacándote esto sobre cómo conectar al México del Sur con el México del Norte. Pónganle atención. Gracias. Una estrategia de desarrollo regional es indispensable en el país. Desde el inicio de estos foros me he pronunciado por el federalismo, por el papel de las regiones, por revitalizar a los estados y a los municipios. En esa estrategia de desarrollo regional, desde luego, el sur-sureste de nuestro país es prioritario, en primer lugar porque tiene agua, volúmenes inmensos de agua. Qué bueno que hay una ingeniera en este equipo porque nos resaltará estos recursos. En segundo lugar, porque también hay extensiones muy importantes de tierra productiva. Y es esencial que a través de la descentralización tomemos una decisión estratégica. En la reforma fiscal federalista, parte de los recursos que se obtienen por hidrocarburos, que hoy se queda la federación, yo se los voy a entregar a los estados. Los estados productores de hidrocarburos se van a llevar una parte de la tajada para su desarrollo regional. Eso es reformar al país. Mientras Beatriz Paredes decía esto, Xochitl, sí, Xochitl Gálvez, se aventaba esta octava maravilla. Beatriz, adelante. Gracias, Beatriz Paredes. Xochitl Gálvez. Muchas gracias. Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el Chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas, pero tampoco, si el sureste no tiene gas natural, no va a llegar Tesla, aunque el presidente quiera. Y si no desarrollamos capacidades en los jóvenes, creando universidades de diferentes disciplinas, creo que es imposible que el sureste salga adelante de la manera como quisiéramos. Necesitamos apostarle a la educación. Gracias. Xochitl, y todos escuchamos que claramente dijo que pudo haber criticado 1000 cosas de las maquiladoras, berrinchito de Martita Sagún, 1000 cosas pudo haber criticado, pero no. Dice Xochitl que cuando proponen lo de las maquiladoras en la administración de Fox, ella dijo que no iban a funcionar y que iban a ser un fracaso porque en el sur, por cultura, no trabajan no trabajan 8 horas seguidas.
Y sobre todo me preocupa cuando Xochitl Gálvez dice que ella es cercana a la gente y que ha recorrido todo México. Si alguien sabe la realidad del sureste mexicano, es que no trabajan 8 horas seguidas, trabajan más. Trabajan más. Esa es la realidad del sureste mexicano. No trabajan 8, trabajan hasta más. Y no fue una, fueron muchas personas las que se le fueron encima a Xochitl Gálvez por asegurar que las personas en el sureste mexicano no trabajaban 8 horas seguidas. Hasta Movimiento Ciudadano. O sea, les digo que Movimiento Ciudadano está rescatando las migajas de lo que estos dejen. O sea, Movimiento Ciudadano ahorita anda en modo sopilote. O sea, ¿quién está perdiendo? Quítense, ahí les voy. O sea, Movimiento Ciudadano anda en operación sopilote. Entonces, Álvarez Maínez es el líder de la operación sopilote, sale con unos tweets de IMCO, o sea, del Instituto Mexicano de la Competitividad, explicando cómo es que no solamente se equivocó Xochitl Gálvez, sino que la regó épicamente, porque en el sureste mexicano no solo trabajan 8 horas, sino que trabajan muchas más. Incluso sale Jorge Álvarez Maínez criticando estos dichos de Xochitl porque como que hacía una fusión un poco con lo de la corrupción es cultura, tipo Peña. Y dice, y es el propio Álvarez Maínez, señalar que los mexicanos somos poco trabajadores por cultura o que la corrupción es cultural son errores aislados. Son algunos de los prejuicios que han justificado que parte de nuestras élites abuse y perpetúe una estructura de desigualdad, saqueo y rentismo. Los políticos que repiten estos prejuicios suelen ser financiados por esas élites y estar más interesados en que su discurso les agrade a ellos que a la gente. Entonces, pudo haber criticado muchas cosas Xochitl Gálvez, muchas pudo haberlo hecho, pero no. Prefirió irse por lo de las 8 horas. Ahora, hablando de estas maquiladoras, Leonardo Toledo sacó un hilo muy interesante para rescatar esa memoria histórica que parece que a Xochitl se le olvidó, ¿no? Parece que con Xochitl pues no pasó. Uno, esas maquiladoras que Xochitl criticaba porque decía que que iban a ser un fracaso porque en el sur no trabajan 8 horas seguidas por cultura, no eran maquiladoras, eran una planta maquiladora de la empresa llamada Transtextil Internacional y su dueño era nada más y nada menos que Kamel Nasif. Sí, Kamel Nasif. Ese empresario que mandó a secuestrar a Lidia Cacho, el del Gober Precioso, él. Nasif era promotor y financiador de la Fundación Vamos México de Martita Sahagún, la que por berrinche quiso hacer maquiladoras en el sureste. Y además, primito de Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, por parte del PRI, que también está acusado, por cierto. Este hombre vendía hasta la playa. En 2002, bueno, la regaló, la remató. En 2002, los trabajadores de una planta de la empresa KN ubicada en Acapulco se fueron a huelga. La respuesta de Kamel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el Poder Judicial dijo que en él. Para evitarle pérdidas, Fox le propuso mandar la maquinaria a San Cristóbal de las Casas e instalar la planta ahí. Kamel aceptó, pero puso condiciones. Uno, que el gobierno tenía que pagar el terreno, la nave industrial y los sueldos. Y Fox aceptó. El gobierno del estado de Chiapas compró en 10 millones de pesos de aquel entonces unas bodegas de Gigante que estaban en desuso. Luego se las entregó a Kamel Nasif en comodato sin cobrarle ningún tipo de renta, porque ya saben todos compas. Pablo Salazar, el entonces gobernador, se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de la maquila en formato de becas durante 6 meses mientras se capacitaban. Pero quizás, solo quizás, Kamel despedía a las empleadas cada 6 meses, así las becas seguían fluyendo. Ya saben, tipo outsourcing. El gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Kamel para que acondicionara la nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y proveedores locales, entre herreros, carpinteros, fontaneros, para esa chamba, pero no tenemos certeza que les haya pagado. 10. Digo empleadas, porque la mayoría de las trabajadoras en esa planta pues eran mujeres y muchas indígenas. Trabajaban 45 horas a la semana. 9 horas diarias, no 8, como dice Xochitl. Y además tenían que ir los domingos, 2 domingos al mes. Porque Kamel Nasif es garantía de explotación laboral. Estaban organizadas por equipos de trabajo. Cada módulo tenía una cuota mínima de elaboración de prendas. Si la rebasaban, había premios. Solamente a quienes ya habían cumplido sus 6 meses de capacitación.
Pero si no cumplían con la cuota mínima, se tenían que quedar horas extras para terminarlas, sin pago adicional. Esa regla aplicaba por igual para las capacitadas y las becadas. Ah, el gobierno municipal también puso dinero. Hicieron obra pública, blanquetas, pintura, etcétera. El dinero que invirtieron los gobiernos municipales, estatales y federal era con el compromiso de que Camel crearía 1,500 empleos. La planta nunca rebasó los 450 trabajadores. Además, en diferentes visitas que hicieron investigadores, integrantes de ONGs y periodistas, nunca se pudo ver a más de 100 personas trabajando. En cuanto acabó el sexenio de Fox, Camel tuvo que pagar los sueldos y se declaró en quiebra en 2007. Para ese entonces, el número de empleadas era de 300 y le tocó una liquidación de entre 2,000 y 4,000 pesos a cada una. El plan de Camel era que junto con su maquiladora instalaría un centro nocturno para sus otros negocios y en un futuro, pues también un casino. Y todo eso iba fluyendo y ahí le estalla el escándalo del gober precioso y se cancela todo. La maquila se cerró, ahí pueden ver los restos de la maquila. El gobierno entregó las instalaciones a Soriana, no hubo centro nocturno y tráfico de personas adjunto. Pero ya hay un casino de cuyos socios no quiere hablar por miedo, obviamente. Entonces, no solamente se trabajaba en la maquila más de 8 horas diarias, sino que se pagaba menos del mínimo y había castigos ilegales. Quizá la cultura de la que habla Xochitl no sea laboral, sino de cierto tipo de políticos en tratos con cierto tipo de empresarios. Un dato del dato. Me acabo de acordar que uno de los denunciantes de Borge era una organización nueva muy activa llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hoy, muy aliados del PRI, de Borge y del PAN de Fox, o sea, Claudia X González. Nota, las 3 fotos del hilo son del interior de la maquila, que las hizo una integrante de su equipo de trabajo en aquello entonces, omite su identidad por precaución. Y dice, muchos de los datos aquí fueron obtenidos por Miguel Picard, otro por la entonces corresponsal de la jornada en Chiapas, Ángeles Mariscal. Lo demás, él lo fue recopilando. Y pues algunas precisiones sobre su hilo las hace Pablo Salazar, en donde pues asegura que su gobierno dio el inmueble como comodato, los 10 millones fue recurso federal para la remodelación, las becas fue un subsidio a la federación que se aportó a la fábrica y su sucesor, el de Pablo Salazar, que fue gobernador de Chiapas, es el que vendió el inmueble a Soriana. Entonces, si ustedes se pueden dar perfectamente cuenta, eso de que por cultura no trabajan 8 horas seguidas, pues ni tan cierto es. Y muchas personas se lo criticaron a Xochitl. Pero, ¿qué hizo Xochitl Gálvez? ¿Por qué? Aquí no es lo que yo dije, sino lo que ustedes entendieron. Xochitl sube un video, evidentemente lo sube después de que el presidente se posicionara sobre el tema, porque el presidente en la mañanera lo sacó. Entonces, Xochitl se avienta un videito para decir que es que le estamos haciendo campaña de desinformación. Escuchen ustedes. No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso: proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, Frontera Corozal, proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto mis palabras. ¿Quién sacó de contexto sus palabras? Ella dijo eso. Ella dijo que no, o sea, las mujeres, ahora todavía lo acotó, que las mujeres indígenas no trabajaban más de 8 horas diarias. Eso es lo que dijo Xochitl. Seguidas, ¿no? 8 horas seguiditas. Pero en los hechos, eso no es cierto. ¿Por qué?
Las ciudades en las que más se trabaja, o sea, que trabajan más de 48 horas a la semana, una es, por ejemplo, Celaya, Guanajuato, en donde en esa trabajan más de 48 horas. En San Francisco el Rincón, también, Guanajuato, trabajan. León también. Jalapa es la primera ciudad del sureste en donde el 37.5% de su población tienen jornadas largas y exceden las 48 horas a la semana. Luego está Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, el 34.5% de su población tiene jornadas laborales superiores a las 48 horas a la semana. Villahermosa, también en Villahermosa, el 34.3% de la población trabaja más de 48 horas a la semana. Tapachula, 33.1% de la población trabaja más de 48 horas. Oaxaca, 32.7% de la población trabaja más de 48 horas. Entonces, generalizar y decir que en el sureste no trabajan más de 48 horas, de 8 horas diarias seguidas, eso es falso y es no conocer el sureste. Lo que es una realidad en el sureste mexicano es que los sueldos son muy diferentes a los que se pagan en el norte. O sea, hay una disparidad salarial muy grande. Y si eres de una comunidad indígena, ganas todavía menos. O sea, hay una clara desigualdad hacia las mujeres indígenas y hacia las comunidades indígenas. Esto ha sido toda la vida. O sea, en la escala de la discriminación, si eres mujer indígena, eres la población más discriminada del país. Más discriminada del país. O sea, la población indígena gana muy poco. O sea, gana mucho menos comparado con lo que gana una población que no es indígena. Entonces, decir que por su cultura no trabajan 8 horas seguidas, no solamente es un error, sino es un insulto hacia las poblaciones indígenas, porque entonces las tachas de que por cultura son flojos o que por cultura no trabajan 8 horas seguidas. Y además, en lo que ella dijo en el foro, no se refería a la población indígena, se refería a la gente del sur. Entonces, generalizas la situación en el sureste mexicano. Algo que he entendido que le pasa mucho a Xóchitl, es que se siente tan presionada a veces por el tiempo o no sé, que dice cosas de manera equívoca, por ejemplo, las micheladas. Dice, es que en el foro de Durango, es que algo que hicimos en la Miguel Hidalgo fue eliminar las micheladas y así reducimos los homicidios. Eso es lo que dijo en el foro. ¿Qué espera que se entienda lo que dijo en el foro? 3 horitos después sale a decir que ella no se refería a las micheladas, sino solamente a las micheladas de establecimientos que no tenían permiso y que estaban adulteradas. Alguien explíqueme la relación de las micheladas con los homicidios dolosos. Yo sigo teniendo esa duda. Porque pensar que los homicidios que ocurren en la Miguel Hidalgo es el motivo o es el origen de los homicidios que ocurren en todo México es no tener ni la más mínima idea de lo que se vive en el país. En la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo. O sea, generalizar, o sea, que te las des de que conoces todo México, que te las des de que yo he trabajado por los más pobres y que te las des de aquí yo sé cómo es la realidad del país y luego salir con estos bytes, eso es lo que le está tumbando la campaña. Es eso. No es Beatriz Paredes, no es Morena, no, es eso. Ese es el problema. Y que no lo logre entender y que siga minimizando a Beatriz Paredes y diciendo que ahora es una estrategia de Morena que inflen a Beatriz, perdón, pero entonces no está entendiendo en qué la está regando. ¿Podría haber sido una buena candidata? ¿Es competitiva? Sí, pero si esto lo está diciendo en estos foros donde están entre amigos o entre simpatizantes de un mismo bloque político, ahora imagínense lo que va a decir en los foros, si es que ella es la candidata. ¿Se pueden imaginar lo que va a decir en los foros? Si erradicar las micheladas es una enorme estrategia en contra de los homicidios, pues vaya maravilla. Si decir que en el sur no trabajan 8 horas seguidas porque su cultura es, no, hombre, ahora imagínense lo que va a decir en los foros. Y todo por andar escuchando lo que no tiene que escuchar. Ese es el problema de los asesores. Y miren que hoy yo no conozco político que esté haciendo campaña que no la esté regando con sus asesores. Entonces, a mí no me sorprende el por qué Xóchitl está bajando o el por qué Xóchitl está empezando a perder ese impulso que traía, porque si escuchas lo que dice Beatriz,
pues podrás no estar de acuerdo con ello, pero tampoco te está, o sea, te está diciendo algo desde la ideología, no desde una realidad que ella concibe. Ese es el porqué. Entonces, pues, si nos quejábamos de lo que está pasando en Morena y en el PT y en el Verde, pues ahora imagínense lo que está pasando en el PAN, PRI y PRD.